Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro nuevo, sé que no la conocen, y yo la acabo de conocer también por cámara. Hemos estado en comunicación por otros medios, pero gracias a Dios la tenemos aquí hoy. Es la señora Gabriela Osorio, quien nos va a estar compartiendo su testimonio y que para mí, cuando supe su historia y la conocí, me di cuenta de que de verdad es un testimonio muy importante y muy necesario en esta época. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la mal llamada, a veces mala psicología, que no nos lleva a Cristo. Nos vamos a estar hablando de los problemas alimenticios en jóvenes y en adultos. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, de la lujuria, vamos a estar hablando de la vanidad, vamos a estar hablando de mala doctrina, vamos a estar hablando de acercarnos a Dios. Es un testimonio bien fuerte, sí les puedo decir, y sé que les va a gustar, sé que va a ser un testimonio que va a edificar, porque así Dios lo quiso. Y pues ya llevamos meses, y como yo le decía a Gabriela, hoy es el día en que Dios quiso que las personas que nos siguen aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe y que siguen en otros medios también puedan beneficiarse de las palabras de Gabriela, que yo sé que va a ser el Señor quien la va a estar guiando en el día de hoy. Y pues yo, antes de comenzar, quisiera darle la bienvenida al programa oficialmente. Señora Gabriela Osorio, ¿cómo está? Bienvenida a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Muy bien, Luis. De verdad, muchas gracias. O sea, siento que nos acabamos de conocer hace 5 minutos, pero de verdad que te sigo ya desde hace bastante tiempo. Estoy muy contenta de recibirte a ti y a tu público aquí en su casa, como decimos en México, desde Italia. Excelente. Sí, Gabriela es mexicana, ¿verdad? Y estás en Italia. Exacto. Así que pues ahorita ella nos va a hablar un poco más de eso, pero pues para que tengan una idea. Antes de comenzar, queremos invocar a la presencia de la Santísima Virgen María, como siempre hacemos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, pero como estamos grabando en medio del día de San Miguel Arcángel y estamos grabando en medio del día de los Ángeles Custodios, que es el 2 de octubre, vamos a estar haciendo la invocación o la oración a San Miguel Arcángel. ¿Está bien? Así que nos vamos a poner en oración, en actitud de oración, para que sea el Señor quien ilumine a Gabriela en el día de hoy. La Santísima Virgen María no permita que ningún pensamiento de frustración, ninguna discordia, ninguna cosa de desaliento entre en la mente de ella mientras nos comparte su historia. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Adelante, Gabriela, con el Ave María. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Ya estamos listos, Gabriela. Bueno, yo diría que nos hables un poquitito de ti y que comiences, ¿verdad? Ya con tu testimonio en donde tú entiendas que sea ese momento indicado de tu vida para poder comenzar con esta gran historia. Bueno, pues voy a empezar como de lo más básico, lo más esencial. ¿Quién soy? Soy una mujer. Hoy parece mentira, pero estamos llegando como a la locura de tener que, pues como que definir de nuevo la verdad. O sea, lo que era verdad desde siempre, hoy se está poniendo en discusión. Entonces, evidentemente, soy una mujer y pues rebadisco, sostengo, pido perdón por el itañolo, porque a veces con el italiano y el español se mezclan un poquito. Problema. Entonces, pues subrayo esta parte muy importante del ser humano, ¿no? Hombre y mujer los creo, punto. Es que me siento, es que como psicóloga, bueno, pues hay muchas cuestiones que en este programa no podemos tratar, pero bueno, pues empiezo diciendo que soy mujer. Soy católica, por gracia de Dios, porque fui bautizada por mis padres, porque nací en una familia católica en México, mexicana. Y bueno, pues que esto es lo que al final me va a llevar al cielo, ¿no? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vía. Solamente quien pasa a través mío llega al cielo. Entonces, soy católica, soy esposa y pues en este camino por donde Dios me ha ido llevando,
hoy como esposa católica, pues entendiendo que la familia es una institución jerárquica y que el padre es la cabeza de la familia. Que mi esposo, que quería estar aquí, pero no pudo, porque pues al final hubo como muy poco preaviso para esta grabación, pero bueno, pues puedo decir que no me hace sentir inferior decir que mi esposo es la cabeza de esta familia y que esto ha traído como mucha paz, menos discusiones, porque al final pues yo hago un paso hacia atrás, o sea, lo que decida su papá. Puedo hacer como una paréntesis bien rapidita, que me platicó José Antonio Ureta, de una periodista italiana, creo que Nadia Corazzini se llama, que escribe un libro que se llama Cásate y sométete. Pues ella platica la historia de cómo tenía problemas en su familia y empieza como a decir, bueno, pues vamos como a darle una lectura diferente a la carta de San Pablo. Y empieza a decirle a sus hijos, ¿sabes qué? No voy a discutir lo que diga tu papá y lo que diga tu papá. Y entonces, pues las cosas, ya no había pleitos porque la mujer hacía como un paso atrás, pero que no significa porque eres inferior, no voy a entrar en esta línea de discusión porque tú ya has tenido como varios personajes que han hablado del feminismo. Entonces empieza a cambiar la armonía en su familia y las amigas empiezan a imitarla. Entonces ella escribe este libro contando este testimonio, ¿no? Y que cuando se publica en español, bueno, pues las feministas creo que lo quisieron quemar en plaza pública. Esto fue una anécdota que me contó José Antonio Ureta. Entonces, pues sí, soy esposa, soy madre, que creo que es la vocación más hermosa que puede tener la mujer. Tuve la fortuna de estudiar, voy a hacer un poco un salto, en el Instituto Juan Pablo II de Roma, la maestría en matrimonio y familia, entonces pues conocer el magisterio de Juan Pablo II, ¿no? Mulieres Dignitatem. Entonces, pues la maternidad es pues de verdad nuestra esencia femenina. Entonces soy mujer, madre de dos adolescentes maravillosos que hoy me están haciendo ser una experta en adolescencia. Y bueno, pues soy psicóloga porque estudié psicología en México en la Universidad Iberoamericana, psicoterapeuta familiar. Las personas generalmente no saben la diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta, pero pues psicoterapeuta podemos decir que es quien tiene las técnicas específicas para ayudar a las personas, dependiendo de la especialización que hagan. En México creo que te pide un año de especialización, en Italia 5, en Estados Unidos no sé, pero bueno, pues soy psicoterapeuta familiar y bueno, pues esto es así como que a grandes rasgos lo que me define como ser humano. Excelente. Y pues quisiera empezar como con una, o sea, antes pues mientras pensaba, oraba, qué es lo que quiero decir, por qué quiero dar mi testimonio. Entonces, pues dije, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de esta entrevista? Y pues seguramente dar gloria a Dios es la primera, pero después es como poner un mensaje de alerta, ¿no? Yo pues estudié psicología. ¿De qué se ocupa la psicología? Bueno, pues psicología desde el término, ¿no? Psique es alma, no es mente, bueno, mente, alma, pero es alma y logos, estudio. Entonces, la psicología tendría que ser como el estudio del alma. ¿Y qué está pasando cuando la mayor parte de los psicólogos son ateos? Pues que hay una parte de la dimensión esencial del ser humano, ¿no? Hablando de antropología, el ser humano es una unidad sustancial de alma y cuerpo, pues que la psicología se ha quedado como muy en las técnicas, pues como muy tierra a tierra, de cómo ayudar para el cambio de la conducta o para tocar el sufrimiento, para acompañar el sufrimiento, en los duelos. Entonces, pues esta parte es como bien peligrosa. Bien peligrosa, ¿por qué? Porque, bueno, pues los psicólogos tocamos terreno sagrado, de verdad, así como Moisés. O sea, quítate los zapatos y descálzate porque vas a tocar terreno sagrado. No, Juan Pablo II, en su encíclica del sufrimiento Salvific Redentoris, dice pues que el sufrimiento hay que tocarlo con mucho respeto. Entonces nosotros psicólogos trabajamos con el sufrimiento, ¿no? ¿Y qué hacemos con este sufrimiento? Se lo quitas a las personas y entonces le dices, bueno, pues es que tú te tienes que autorrealizar y ser feliz y hacer lo que te haga sentir bien. Y pues
¿no? Atención, ¿no? Porque esto parece como muy, pues no del mensaje que dio Jesús. Jesús no dijo autorrealízate. Jesús dijo niégate, toma tu cruz y sígueme. Entonces, si tú vas en un momento de dolor a buscar ayuda y te encuentras con una persona que al final, pues como que te lleva un poquito lejos de los sacramentos y te empieza a dar técnicas, que no estoy como criticando la psicología como ciencia, pero vuelvo a citar a Juan Pablo II, Fides Ratio. Entonces, pues es la fe con la razón la que te lleva a la verdad. Entonces, cuando no hay como una correcta concepción del ser humano, pues no existe esta parte espiritual y es muy peligroso. Este sería como que la motivación más grande, ¿no? Estás sufriendo, todo el ser humano experimenta en algún momento de su vida el sufrimiento, pero hoy puedo decir que el sufrimiento pues es nuestro camino al cielo. Entonces, como te comentaba hace poco, ¿no? Yo no creo que ningún santo fue con el psicólogo. Pues, ¿qué hacían los santos? Pues iban delante de Jesús y de rodillas y sobre todo a pedir, me imagino, ni siquiera, bueno, la salud o encontrar trabajo, o todas las situaciones que pueden, o por los hijos, pues déjame aceptar tu voluntad. Y pues ese es principalmente el mensaje. O sea, yo hoy, a raíz de también pues todo el sufrimiento que Dios permitió en mi vida, pues me ha llevado como a una conciencia más grande de que como psicóloga, pues mi jefe es Dios. Y qué responsabilidad tengo yo, porque Él me va a pedir cuentas de las almas que Él me ha encomendado, ¿no? Entonces, pues digo, híjole, yo cuando lo vea a la cara, bueno, pues yo te llevé a esta persona con sufrimiento, que era una bendición, que era una gracia para que llegara a mí, y tú lo llevaste a la realización, a lo mejor a que dijera, como a lo mejor la gran parte de los psicólogos, ¿no? Pues esto es lo que tú eres así, tienes que aceptarte, y el problema es el mundo que no te acepta, y entonces tú tienes tu verdad aparte, y yo o te hago víctima, no, pues pobrecito, porque todo lo que has sufrido. Y como que la psicología tiene este matiz peligroso, ¿no? De verdad, está siendo como todo un descubrimiento para mí también. Eh, como empezar a confrontar la ciencia con la parte de la fe y pues ver que de verdad, pues no le pedimos, o sea, lo que nosotros creemos y todo lo que tenemos en santos como San Juan de la Cruz, el Padre Pío, Santo Tomás, pues que son grandes psicólogos, Juan Pablo II, con toda la teología del cuerpo, pues no tendríamos que andarle pidiendo nada a la ciencia de la psicología, que nace pues con Freud, completamente anticatólico, ¿no? Y con todas las desviaciones que se están teniendo, ¿no? Porque al final la psicología como ciencia se quedó muy laica, como por respeto. Y entonces, pues toda la parte como de la nueva era, que empiezan a hablar de espiritualidad, pero muy a tu manera, haz tu Dios como tú quieres, entonces tú decreta que vas a estar bien y los milagros suceden, y te hablan del Espíritu Santo y de un Dios todo misericordioso, y entonces de que tienes que sanar todos tus pecados intergeneracionales, o que hay algo ahí. Entonces están ahorita con las constelaciones familiares, con toda esta confusión que pues lleva a las personas a lo mejor sí a sentirse mejor, pero pues hay que tener mucho cuidado, porque pues nuestro objetivo no es sentirnos mejor, nuestro objetivo es pues sufrir con Cristo, de la mano de Cristo, para llegar al cielo. Entonces yo creo que este es como mi motivación más grande, y como Dios me ha ido pues preparando, ¿no? Hay una cosa que me gusta muchísimo de los 3 saberes, que se habla mucho en la psicología, del aprendizaje por competencias, ¿no? Está el saber, que es la parte teórica, el conocimiento, el saber hacer, que te lo da la experiencia. Digo, yo empecé a ser psicóloga, yo me titulé en el 2004, y bueno, pues estuve en Italia estudiando 2 años, y empecé después a trabajar con violencia intrafamiliar en el Instituto de la Mujer Guanajuatense como responsable de la unidad de prevención de violencia. Gracias a Dios, no como salía de la universidad, que aunque había estudiado toda mi vida en la escuela católica de jesuitas, pues me faltaban como bases más firmes.
que me dio el Instituto Juan Pablo II. Todavía no, es que el camino de conversión es continuo y como pues Dios sigue hablando. Entonces, bueno, pues ya traía como una idea clara de que para mí era muy importante hablar de la parte espiritual del ser humano. Entonces, pues yo sí hablaba así de, bueno, pues hay una parte espiritual, pero como una dimensión más, ¿no? Como podríamos hablar de la parte laboral, la parte social, la parte académica, la parte física, o sea, como con varias cosas, y bueno, hay una parte espiritual. Y hoy digo, no, o sea, la parte espiritual va al centro, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y después todo lo demás. Entonces, pues nace un proyecto de María, bellísimo, que es el sitio web, que si Dios quiere, pues a lo mejor en diciembre se va a abrir, que se llama psicoterapiacatólica.com. Y bueno, pues este es así como el abstract de... Excelente. No, y lo que acabas de mencionar es un grave problema porque lamentablemente para encontrar buenos psicólogos católicos en el mundo de hoy es bien difícil. Y a veces los sacerdotes no saben, entonces te mandan a un psicólogo, que inclusive a veces está en las mismas diócesis. Y es este tipo de psicología, de sentirte mejor. Y no estamos hablando de que el bienestar sea malo. No estamos diciendo que estar bien no es mal. Pero a veces hay cruces ahí, que es lo que nos habla San Juan de la Cruz y Juan Pablo II también, de que hay cruces que no se van. Hay tendencias en nuestra vida que no se van. Y no es que tú eres así, es que esa cruz la quiso Dios para santificarte. Cuando uno la ve de esa manera, como dijo usted, olvídate, uno abraza esa cruz. Jesús, que no era santo, inmaculado, agarró la cruz del pecado, de nuestros pecados, y la cargó. Él no tenía que cargarla, él era él es el más limpio, el Cordero de Dios, ¿verdad? Sin mancha, pero lo hizo. A ejemplo de él, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tal vez hay otras tendencias menores que se pueden sanar, que se pueden ir también, claro, eso existe también, pero imposible, yo diría, no hay ningún santo que no haya tenido al menos un aguijón, porque San Pablo tuvo su aguijón también, como él mismo lo describe. Todos tenemos nuestros aguijones. Y eso a veces la psicología moderna lo quiere borrar. Y nos quita la espiritualidad, que lo acabas de mencionar muy bien, Gabriela. Gracias, de verdad que sí. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Tiene que ver un poco con esto de la psicología también? ¿No? ¿Qué fue lo que sucede en tu vida? Bueno, pues ahorita nada más como que puntualizando un poquito más de lo que tú dijiste, ¿no? De Jesús, porque pues muchas personas, el ser humano tiene esta tendencia de verdad a Dios, ¿no? Esta frase de San Agustín, nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces el ser humano de verdad nace con este deseo de trascendencia. Y entonces, bueno, pues si no lo llena Dios, vas a buscar siempre algo que llene esa parte, ¿no? Y vemos ahorita pues toda esta parte de la nueva era como muy presente, porque hacen sentir bien, o si tú haces yoga, o si tú, con muchas líneas de la psicología positiva, ¿no? Del perdón, la gratitud, que sería como para otro programa hablar, porque todo está justo en la Biblia. O sea, en nuestra doctrina, en la fe católica, tenemos la resiliencia, la autoestima, pero bueno, yo ya hice como muchas de estas uniones, pero al final es pues entender que nuestra religión es maravillosa, que tenemos un Dios que nos ama tanto, que da su vida por nosotros, por amor, digo, fuente más grande de autoestima que esa, porque ninguna religión la hay, ¿no? Si ves, o sea, Mahoma, ya ves, Buda, nadie dio la vida por nadie. No, y es siempre el ser humano particular que quiere entender el universal, pues no, o sea, de verdad digo, es que la pedagogía de Dios con manzanas les explico, para que me entiendan, yo me hago hombre para poder hablar su idioma y para que entiendan, pues, qué significa el sufrimiento. Y pues obviamente yo entiendo que, pues, que nadie quiere sufrir, a nadie nos gusta, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? Ahí en el huerto de los olivos en Getsemaní, pues, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pues no es así como que viva, yupi, yupi, voy a la cruz. Pero, o sea, este acto de verdad ahí de transformar, de trascender el dolor, el miedo, porque Jesús, pues, todas las emociones las tuvo, ¿no? El miedo, la tristeza cuando Lázaro, y de verdad, pues tenemos en Jesús el modelo perfecto de hombre. Y llegar a que se haga tu voluntad, pues es a donde tenemos que llevar también a nuestros pacientes.
Y entendiendo también que el sufrimiento, pues, o sea, yo empezaría, ahorita me siento como muy libre con este nuevo proyecto que están haciendo, ¿no? De psicoterapia católica. Entonces, yo creo que si hay una persona católica, tendría que tener el derecho de ir a terapia sin poner en riesgo su fe, mínimo, ¿no? La APA, de American Psychology Association, pues sacó un reportaje de esto, los psicólogos confirman que la fe es un elemento que ayuda al bienestar, pero el problema es que, ¿cuál? O sea, ¿dónde te llevan a creer? O sea, pues sí, como en lo que tú crees, en lo que tú quieras, o no, pues sabes que a mí esa cosa no me gusta porque a lo mejor me queda incómoda, ¿no? Entonces, pues sí, un Dios a la carta, pues al final no es por ahí. Entonces, bueno, pues retomando este deseo del ser humano de espiritualidad, ¿cómo va buscando? Y pues hay que tener cuidado porque los que están dando respuestas espirituales no está haciendo pues como la parte católica. Entonces yo ahorita ya que sale este sitio, psicoterapia católica, me siento, haz de cuenta, como que me desataron las manos para poder pues actuar libremente. O sea, yo obviamente pues como la iglesia nos enseña universal, o sea, yo no es como que, ay, no, si no eres católico yo no te atiendo. Pero pues si tú me dices, yo soy católico, ok, pues entonces vamos dándole, como se dice en México, ¿no? Vamos poniéndole apellido al niño, en el sentido que, pues deja de pecar. Y yo te garantizo que gran parte de tu sufrimiento se va a quitar. Que mucho de nuestro sufrimiento, pues es de nuestro pecado. Pero de verdad creo que San Tomás de Aquino escribió mucho de esta parte con lo de las virtudes. Estoy pues profundizando también con la perspectiva de la psicología pues en la riqueza de la fe. Y pues después sí hay toda una parte pues de traumas, de heridas que nos ha presentado pues las diferentes corrientes de la psicología, pues donde pues sí tienes instrumentos con los que puedes ayudar a la persona. Y eso es pues como mi objetivo, ¿no? Yo hoy sí creo de verdad que, pues te platicaba hace poquito cómo Dios pues me va mostrando el camino. La semana pasada, no, el 8 de septiembre, me contactó una doctora que me dijo, oye, es que quiero hacer una colaboración contigo, yo como doctora, tú como psicóloga, para la salvación de las almas. Entonces, pues partiendo del presupuesto que todo lo que te aleje de los sacramentos, lo que te aleje de la cruz, lo que te quite el sufrimiento, pues que no se ha trascendido en el amor a Cristo, pues al final va a ser un daño para tu alma, ¿no? Porque pues, sí, pues de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Entonces, pues como sabiendo que tocamos terreno sagrado, pues animar a la persona en la resiliencia. Sí, tienes que ser resiliente en el sufrimiento y pues qué mayor fuente de resiliencia que la motivación de llegar al cielo. Bueno, pues esta es así como la parte más, un poquito como de la psicología, que a lo mejor habría muchísimo que profundizar, pero bueno, pues quiero hablar, creo que me quedé en el saber, que es el conocimiento, entonces, el saber hacer, la experiencia y el saber ser, pues ya de quién eres. Yo hoy soy una psicoterapeuta católica experta en trastornos alimenticios, no porque haya hecho muchos cursos, porque pues yo padecí bulimia desde que tenía 14 años, casi 30 años, porque mi hija adolescente pues también está combatiendo la lucha contra la anorexia, experta en la adolescencia, porque tengo hoy 2 adolescentes, donde pues te das cuenta que los libros se quedan cortos, cuando ya estás ahí en la realidad, ¿no? Pues tienes como mucha teoría, pero esa es la práctica, ¿no? Pues como los santos, tú puedes leer muchas vidas de santos, pero pues hasta que no estás ahí, pues es cuando de verdad te santificas en la vivencia cotidiana. Y bueno, pues experta en migración, como que la psicología del migrante, por lo que me tocó vivir, ¿no? Yo dejé México para venirme a Italia para hacer una familia. Entonces, y pues hoy al final digo, pues lo que Dios, soy experta en sufrimiento, pues también por lo que Dios permitió en mi vida. Y pues gloria a Dios por eso, ¿no? Porque hoy soy una mujer, pues gracias a Dios, como con una idea muy clara de qué es lo que quiero. Quiero llegar al cielo, quiero que mi esposo llegue al cielo. Mi esposo, que cuando lo conocí me dijo, soy ateo y anticlerical. Y yo dije, no, pues le tengo que cortar la cabeza, o sea, ¿qué hago yo con este? Porque yo ya más o menos estaba en la fe.
pero al final, pues nada, es de verdad el hombre más inteligente que conozco, con el temperamento como San Pablo, con una energía, con una pasión, con un ideal muy fuerte, por el que he pedido 17 años por su conversión, que ayer se consagró a San Miguel Arcángel, justo en el santuario más importante del Gargano, que acaba de completar la línea sagrada de San Miguel. Visitó los 7 santuarios de San Miguel que empiezan en Tierra Santa, en el Monte Carmelo. Son 7, pero bueno, entonces, no, en Irlanda. Entonces, en Irlanda, después está uno en Cornovalia, no sé cómo se llama, en Cornwall, en el Reino Unido, en Mont Saint-Michel, en Francia, en Normandía, está la Sagra de Turín, después está el Gargano, donde estuvimos ayer, y después está uno en Grecia, me parece, y el último en Tierra Santa. Entonces, bueno, pues mi esposo hace la línea sagrada de San Miguel, él tiene su blog que no tiene nada que ver con la fe, pero pues, bueno, pues si quieres les compartimos para que puedan ir viendo pues cómo se ha ido transformando su corazón por San Miguel. Nosotros estuvimos la primera vez en el santuario de San Miguel, él tuvo un accidente que ya, bueno, platicaré más adelante, pero estuvimos, la primera vez era en nuestro aniversario de bodas el 8 de noviembre del 2020, regresamos el 29 de septiembre del 2021, y como regresamos ayer, el 29 de septiembre del 2023, bueno, pues nada, de verdad que cuando dicen, no, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, yo cuando lo conocí dije, bueno, pues yo voy a pedir por su conversión y en algún momento, pues Dios, a lo mejor cuando esté viejito, me va a dar la gracia de que se convierta, se va a arrepentir antes de morirse y pues ya al cielo, felices y contentos. Y pues no, es en el sufrimiento y es en la cruz que se dan estos cambios. O sea, yo hoy, si mi esposo no hubiera vivido todo lo que hemos vivido, lo que Dios permitió en nuestra familia, sobre todo en el 2022, pues no hubiera doblado las rodillas. Está esta frase de Isaías maravillosa, maravillosa. Ya no sé dónde castigarte. Tienes tu cuerpo lleno de llagas, ¿no? Entonces, pues, como la misericordia de Dios, no que Él lo quiera, no soy teóloga, de esta parte tú lo podrías explicar muy bien, mucho de sufrimiento, repito, es parte de las consecuencias del pecado, de traumas, pero que si Dios lo permite, de verdad, pues es una llamada de atención. El dolor y el sufrimiento es un gran maestro, y si nosotros pues aprendemos y le damos un valor de trascendencia, pues tiene pues un valor de eternidad. Y bueno, pues empezamos y así con, bueno, ya llevamos media hora hablando, no sé cuánto, y empezamos con mi testimonio. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser como muy breve, y porque además mi esposo, que es muy inteligente, así, por favor, tienes que ser concreta, lógica. Entonces yo traigo así como toda la presión, porque sé que mi esposo lo va a ver, y pues él casi no ha visto mi parte profesional. O sea, yo he tenido algunos pacientes aquí en Italia, pues así como que debajo de la mesa, porque todavía no tenía como que esta idea de, dije, bueno, pues en Italia me voy a presentar como mental coach. Si tanto se presenta como mental coach el que sea, con el de las constelaciones familiares, el de la yoga, el de la espiritualidad zen, bueno, pues yo soy psicoterapeuta en México, mental coach en Italia, pero pues bien claro que, o sea, que yo tengo pues una responsabilidad, que mi jefe es Dios, que a él le voy a dar cuentas, y pues que toco así con guantes y con mucho respeto las heridas de las personas, pero no para quitarle su cruz, de verdad, y orando con ellas. Además es como bien bonito porque yo sé que lucho la buena batalla de la que hablaba San Pablo en su carta a Timoteo. Porque pues yo sé que Dios quiere lo que yo quiero. No siempre estás seguro cuando le pides algo a Dios si es como para tu mayor bien. Pero pues si yo digo, pues es que yo quiero hacer algo para la salvación de las almas, pues yo se dice, pues claro, pues es lo que yo quiero. Y me acuerdo esto pues, no, como que a veces nos complicamos mucho. El padre Loring tenía una frase maravillosa, el secreto de la felicidad, del padre Loring, un español. Y este secreto es, pues nada, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Punto. Entonces, pues así, sin rollos. Y bueno, pues se dice muy fácil, yo sé que en el sufrimiento es difícil, pero de verdad, pues quiero decirle a las personas, porque todas sufrimos, pues no estás sola.
no estás sola y busca psicólogos, porque yo ahorita pues en este mundo que se me está abriendo he encontrado muchísimo, ya me inscribí a la Asociación Internacional de Psicólogos Católicos, a la Asociación de Psicólogos Católicos en Italia, pues también vi que en México hay una de Psicología Católica Integral, sí los hay. Entonces pues no pongas en riesgo tu fe en el momento del dolor, porque es una gran tentación. Entonces al contrario, que el dolor te ayude pues a acercarte más a Dios. Y bueno, pues ahora sí, empezamos un poquito como que mi conversión tiene dos partes y gracias a Dios como muy unida a mis hermanos. Nosotros en mi casa somos 5 y yo soy la más pequeña con un hermano gemelo que es sacerdote. Entonces pues tengo de verdad este cariño fraterno a los sacerdotes que tendríamos que tener todos, ¿no? Pero pues en su momento yo me enojé mucho porque dije, ¿por qué te llevas a mi hermano gemelo? O sea, llévate al más grande, que pues también tiene una espiritualidad muy bonita, que él es como, pues también medio como de la segunda parte de mi conversión. Entonces, pues no, o sea, es de verdad como Dios escribe derecho en renglones torcidos. No, pues te doy a los dos, o sea, los dos. O sea, tienes el don de tu hermano sacerdote y de tu hermano que va a descubrir la tradición. Él, pues también a raíz de toda la emergencia sanitaria, se acercó a la fraternidad de San Pío X y entonces pues descubre la misa en latín y empezó pues también a hablar conmigo. Yo tengo como, pues seguramente no es una deformación profesional, pero pues como que trato de escuchar con mucha empatía a las personas, sin juzgar, como tratando de ser pues muy respetuosa, ¿no? Entonces pues yo escuchaba a mi hermano que, pobre, porque en la familia pues le dan muy duro de cismático y contra el Papa. Entonces, pues yo lo escuchaba, pero así como, pues, o sea, sí en mi corazón sí decía, ay, no, pues sí, pobrecito. O sea, sí, o sea, no está bien todo lo que dice, pero bueno. Y cómo después, o sea, yo voy a la misa tradicional, o sea, mi esposo, por el que pedí 17 años, en algún momento me dijo, pues, mira, yo de ateo, yo no creo en Dios. Y bueno, poco a poco fue, ahora ya no soy ateo, soy posibilístico. Ok, bueno, pues si de verdad hay algo, no podría ser en otra celebración eucarística que en la tradicional, donde la estrella no es el sacerdote, donde la estrella es Dios y todo se dirige a Dios. Y entonces, pues, sí ha sido como de verdad impresionante. O sea, yo 17 años y hoy voy a misa todos los domingos con él. Aquí hay pues cerca un pueblito que se llama Silvi, donde hay un sacerdote que celebra la misa tradicional. Un poquito más cerca hay un sacerdote que tiene el permiso del obispo y la celebra 2 veces al mes. Voy muy feliz con el velo, porque escuché el testimonio de tu esposa, Yuli, cuando hablaba del velo y de lo que ella sentía. Entonces, pues como que para mí, después de oírla, fue así como pues muy tranquilo. Mi hermano ya me había llevado algunas veces a la misa en la fraternidad. Pues, fue como muy natural ponerme el velo. Bueno, pues repito, soy la quinta de 5 hijos, con mi hermano gemelo, que es sacerdote. Pues objetivamente crecí en una familia católica normal, o sea, no puedo decir, y tuve una infancia feliz. Pues sí, mis papás eran muy severos, pero pues era la normalidad en esa época, en 1977. ¿Qué pasó? Pues que tuve desde bien chiquita experiencias, pues que si no tendría que vivir ningún niño, porque fui abusada sexualmente por un pariente cercano a la familia, como casi siempre sucede, cuando tenía 6 años. Entonces, pues con sentimiento de culpa de, pues algo yo estoy haciendo, no dije nada a mis papás, pero empecé como con tendencias cleptómanas, o sea, empecé a robar dinero a mis papás. Y pues que hoy lo veo, pues me da como ternura porque era como una llamada de atención, hay algo que me está pasando, que no sé cómo elaborar, que no sé cómo decir, entonces pues yo robaba dinero. Y recuerdo que un poquito más grande, cuando supe lo que era el acto sexual, yo se lo platico a mi hermano gemelo. Entonces el pobrecito también, pues nosotros estábamos en cuarto de primaria, va y confronta a la persona, y la persona dijo, claro que no, ella lo soñó. Y entonces pues yo me empecé a autoconvencer de que pues sí, no había pasado, lo soñé. Y poco antes de que él se fuera al seminario, yo le dije, oye, por favor, dime que no lo soñé.
Y me dijo, no, pues yo me sentí como muy culpable porque no hice nada, pero pues tampoco le tocaba a él, ¿no? Yo de verdad digo, pues cada quien tiene que empezar a ser responsable y atentos aquí, porque también en la psicología de repente hay como una línea que hace muy víctimas a las personas, ¿no? Obviamente pues es un trabajo que tiene que ser pagado, pero pues también es importante que tú puedas irle diciendo la verdad a la persona con la que estás trabajando, ¿no? No, ay, sí, pobrecito, eres tan víctima de tu historia, de tu pasado. Pues el pasado no lo puedes cambiar. Se acepta, se perdona, se trabaja, se llora, para eso vas a terapia y pues en el presente, ¿no? Te haces responsable de tu parte y en el presente. Porque pues sí, las personas cargan como todo el pasado que ya no pueden cambiar o viven con mucha angustia por el futuro que tampoco saben. Entonces, pues, se es feliz, se es santo, se vive en el presente. Bueno, entonces, pues empecé en la adolescencia, empecé como a los 14 años con bulimia, que yo ni siquiera sabía qué era eso. Entonces, bueno, pues yo no, siempre con la psicología en mi cabeza, pues tratando como de justificar, de entender, de validar, pues qué era lo que estaba pasando. Yo soy muy, muy chiquita, no llego al 1,50, entonces pues yo no sé si a lo mejor había como esta parte pues, de insatisfacción con mi cuerpo y la situación del abuso, entonces, pues nada, a los 14 años y había un desorden en mi comer, ¿no? Si hoy dices, pues hay un pecado de gula ahí evidente, pero bueno, siempre hay como algo, este vacío, ¿no? Este corazón inquieto que trata de llenar pues, con cosas pues que no lo van a calmar hasta que no sea Dios. Y entonces, pues sí, con mucho desorden, comiendo, ¿no? Es un ciclo de verdad terrible, es un infierno para quien lo está viviendo, lo entiendo perfectamente, porque pues el ciclo de los atracones, de los vómitos y tiene que ser escondida y las cicatrices en las manos y los dientes, un desastre, de verdad, cuánto dinero he pagado en dentistas. Y pues no dije nada, entonces pues mis papás somos los más pequeños, como que ya también los padres aflojan un poquito con los más pequeños y cuando tenía 16 años me mandan a Canadá para estudiar inglés, pues tratando como de darnos lo que ellos no pudieron tener mis papás, ¿no? Y en Canadá pues aumento 20 kilos y pues la situación de la cleptomanía pues es más fuerte, entonces me cachan en Canadá robando y me regresan. Se termina mi año de intercambio, me regresan para no levantar antecedentes penales, tenía 15 años, 15, 16 años. Bueno, pues mis papás pobres, imagínate una vergüenza tremenda que a su hija la regresan por ladrona y además pues todo eso va dejando secuelas pues en la psique, ¿no? En el alma, porque pues porque sí te van haciendo sentir cada vez como menos digna, o sea, como el valor de hija de Dios o la autoestima, pues como que es más difícil rescatar. Y entonces, bueno, pues empezó también un proceso como de mucha rebeldía con mis papás y de conflicto. Y cuando tenía 18 años, pues tuve mi primer noviecito. Y entonces, pues en la teoría, bueno, pues sí, nos vamos a casar. En el 2004 nos íbamos a casar. Y bueno, pues ahí sí hay que casarnos castos, hay que mantenernos castos, porque pues sí había algo, ¿no? de fe en las escuelas católicas, ¿no? Y al final, pues fui yo la que presioné para que no fuéramos castos y tuve mi primera relación sexual con él, pues más o menos 19, 20 años. Y por él yo les hablo a mis papás, pues mi caja de Pandora, les platico pues del problema con la bulimia y pues como que algo sí Dios me ha dado la gracia de ser como muy tenaz y de buscar estar bien, o sea, como de no rendirme. Entonces, pues vi a una psicóloga que hablaba de trastornos alimenticios, de bulimia y de anorexia, entonces yo dije, pues eso es lo que tengo. Entonces ya entiendo cómo se llamaba lo que yo tenía. Nunca fui anoréxica, o sea, porque yo sé que las personas pasan de una a otra. Yo le pedí a Dios, por favor, dame un poquito de anorexia, por favor, por favor. Pues no me dio esa cruz. La mía era una bulimia tremenda con unos atracones tremendos. Entonces, pues empezamos pues en terapias. Y recuerdo, pues ahí, la primera terapia familiar en la Ciudad de México, mis papás se enteraron que yo había tenido relaciones y bueno, pues mi papá obviamente muy herido, muy lastimado. Y la psicóloga así como de, oye, no,
pues está bien, porque después de que ella fue abusada, pues casi dale gracias a Dios de que pudo tener relaciones, ¿no? Y cómo pues te van metiendo como pues estas gotas de veneno, de, ay, pues ya ves, pues casi casi, bueno, pues ya me dio el permiso, como yo, pobrecita con mis traumas, pues tengo que ver si voy a poder tener relaciones. Entonces ya para mí como que el hecho de la castidad, pues ya no le iba a luchar con la misma fuerza que si alguien me hubiera dicho, oye, no, o sea, lo que tú viviste en tu pasado no tiene que ser como la condena que te lleves toda la vida, ¿no? Si se entiende en una relación de amor donde el acto sexual también es pues esta unidad sustancial de alma y cuerpo, donde tú estás amando con tu cuerpo y con tu alma, pues no te preocupes que no vas a tener problemas. Pero bueno, pues así fue. Y después, pues empecé la universidad, empecé 2 años de derecho, porque mi mamá es psicóloga. Entonces, pues un poquito como de rebeldía, de no quiero ser como mi mamá. Entonces dije, no, pues yo no quiero ser psicóloga, voy a ser abogada. Y pues empecé derecho y pues en la universidad pues ya empecé como con más pues libertades, ¿no? De 20 años, corto con mi novio que había sido como mi Dios y de verdad cuánto es importante pues el orden. O sea, Dios es orden, el orden también en los afectos. Pon a Dios al centro y pon todo en su justo lugar, ¿no? Entonces, pues nada, corto y entonces yo estoy fatal, fatal, porque pues no tenía como de dónde agarrarme. Mi hermano ya estaba en el seminario, que éramos muy cómplices. Y, y bueno, pues tuve 2 experiencias muy fuertes, porque no fue un intento de suicidio como tal. O sea, sí le pedí a Dios, o sea, bueno, pues por favor, o sea, ya llévame de aquí. O sea, yo estoy sufriendo mucho, ya llévame de aquí, o sea, por favor, o sea, como llorando que no me dejara seguir viviendo, ¿no? Pero recuerdo que tuve 2 episodios con benzodiazepinas, el Ativan, que tomaba mi abuelita para dormir, que las tomé no porque me quisiera suicidar, pero como que quería evadir el dolor que tenía, porque pues estaba como muy perdida. Y en una ocasión, pues me tomé más pastillas y pues sí me hicieron un lavado gástrico, estuve hospitalizada. Entonces, soy muy chiquita y me acuerdo perfecto cuando me llevan a un hospital psiquiátrico en Guadalajara, eh, pues como entro, la persona de la recepción, no sé qué me dijo, así como de, bueno, pues quiero que entiendas que tú ahorita como no eres capaz de entender, de capire volere, bueno, pues como de entender y como no eres una persona como jurídica prácticamente, porque no tienes la capacidad de entendimiento, pues así como nosotros respondemos por ti. Y bueno, a mí me das cuenta que me prendieron un cohete, me bajaron como a un cuarto y yo no entiendo cómo saqué un vidrio de la ventana, lo rompo en la cama y me lo pongo aquí en el cuello. Sácame de aquí o me lo clavo. O sea, unos 50 no llego. Y pues nada, me acuerdo así como que me tacleó un hombre grande y pues me amarraron y me desperté. Pues era oscuro, entonces yo como que no entendía entre las medicinas que había tomado y toda la situación. Y me acuerdo solamente un cuadro de Jesús que yo dije, Dios mío, me morí. Y fue una experiencia muy fuerte porque estaba sola, pues muy dura, porque por lo que después me platicaron mis papás, mi abuelita, así de, pues tú te querías ir como Judas y Dios no te dejó, y objetivamente no era mi intención, pero pues ahí pues lo que yo viví fue un brote psicótico por medicamentos. Y pues nada, pues salí de ahí y pues como tratando de recomponer mis pedazos, me cambio a la carrera de psicología. En el año 2000, pues como esta parte de buscar ayuda, pues una casa de recuperación. Me voy a San Diego, una casa de recuperación para la bulimia. Entonces yo digo, bueno, pues esta va a ser la buena y trabajaba con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que ya tienen una parte espiritual, pero muy general. Pero pues ya me acuerdo que más o menos pedía que me llevaran la comunión y estuve 4 meses, pero el problema fue que me dejaron aumentar 20 kilos, que no está bien. O sea, tienes que tener como mucho cuidado. Entonces yo veía que todas las semanas que me pesaban, o sea, me acuerdo el martes, güey, o sea, la báscula, yo así de, y yo no deja de subir, y no deja de subir, no deja de subir. Entonces, pues ya le dije a mis papás, basta, y regresé a México, y pues ¿cuánto pude durar bien? Nada,
porque o sea, no, sí, hay una parte de vanidad muy fuerte, claro, pero de verdad que después, digo, el demonio es bien astuto, entonces pues, y si los psicólogos ya ni siquiera creen que hay una lucha contra el demonio, pues también va a atacar tu psicología débil, esa parte herida, porque pues, no, como con mucha paciencia, su objetivo es que tu alma se pierda. Entonces, pues va a estar también pues por esa parte. Y bueno, pues de verdad que por milagro terminé la carrera con muchas experiencias, o sea, tremendas, en un proceso de libertinaje total, de alcohol, llegué a tener relaciones hasta con un casado, o sea, así, fatal. Y pues de verdad como Dios, de verdad cuando yo me muera voy a ver a Dios y a mi ángel guardián, o sea, ve, ya, todas las, o sea, como su gracia de alguna forma y de otra, y las oraciones de mi hermano en el seminario, pues me llamaban, porque mi cuñada, la esposa de mi hermano más grande, me dice, no, cuñis, tienes que trabajar. Entonces, pues sí he sido siempre como muy, muy proactiva, y empecé a trabajar más o menos como a los 17 años, 17, 20, di clases de todo, de cocina, de teatro, de aeróbics, después de inglés, después me encargué del departamento de psicopedagógico suplente, pero pues como que empecé a trabajar, pero en un colegio católico de los legionarios de Cristo, y entonces, pero yo sí decía bien claro, o sea, yo no soy una niña de reino, o sea, las de reino allá, yo pues trabajo, pero no esa no soy yo. Y al final, pues como toda la vida de pecado te va llevando también a más sufrimiento y más sufrimiento, porque me recuerdo perfecto, una vez en una discoteca en Puerto Vallarta, pues llego a la discoteca y bueno, pues a mí me gustaba así como que me dejaban entrar gratis y pues conocer como al gerente, y había conocido a una persona de ahí que me deja entrar gratis a esta discoteca. Seguramente puso algo en mi bebida porque estuve muy mal, muy, muy mal. Entonces yo nada más recuerdo que pues ya a altas horas de la noche me agarra del brazo, me sube a la azotea, me pone contra la pared y me dice, ¿estás tomando algo para no quedar embarazada? Y yo así de, no. Y pues literalmente, o sea, se masturbó conmigo ahí. Y entonces me baja en condiciones pues tremendas, toda despeinada. Y pues al final, pues, ¿qué dices? ¿No? Cuando de alguna forma dices, pues hay un sentimiento de culpa bien grande. Y, y pues como tu alma se sigue, perdón, se sigue pues, pues debilitando, ¿no? Y cómo te vas enredando cada vez más en el pecado y es bien difícil. Pero pues la gracia de Dios y las oraciones, invito a todas las personas, de verdad, llegan. Porque en un momento de verdad en el que pues sí, con una vida bien vacía, mi hermano del seminario me dice, pues haz algo que le dé sentido a tu vida, ¿por qué no te vas de colaboradora? Entonces yo así, pues a lo mejor dices, pues, qué locura tan grande, o sea, te das cuenta de lo que estoy viviendo, no se daba cuenta, ¿no? Entonces yo así de, mira, en ese momento tenía un noviecito argentino, no, ni tan noviecito porque era 10 años más grande que yo, y lo conocí en donde yo vivía y ahí lo mandan a Italia. Entonces yo sabía que los legionarios tenían como por todas partes, pues grupos de consagradas. Dije, bueno, pues si me mandan a Roma, porque yo dije, yo estoy trabajando, yo le decía a mi hermano, me merezco ir con mi dinero de mochilazo por Europa y de compras a Gucci. Con lo que tenía ahorrado, no me hubiera comprado ni un arete en Gucci, pero bueno, esa era mi mentalidad. Y él así, no, pues haz algo que le dé sentido a tu vida. Y dije, bueno, pues voy al retiro. Vio muy soberbia, voy al retiro de colaboradoras. Y de verdad, pues la gracia así como gotitas sobre la piedra. Recuerdo la consagrada que estaba en el retiro que decía, dejen que Dios escriba en páginas doradas la historia de su vida. A Dios nunca le van a ganar en generosidad. Él paga el 100 por uno. Pero yo la verdad bien soberbia, porque decía, si no me mandan o sea, como a un destino en Europa, si me mandan a Cotija, yo voy a decir que no. Porque además yo ya había acabado la carrera. Entonces, pues ya iban muchas chavitas de prepa. Entonces, pues nada, fue así como recuerdo perfecto, cuando empiezan a dar los destinos, dicen, bueno, pues hay una cosa especial, pero necesitamos una persona que dé 2 años de colaboradora. Y así ya aparece. O sea, no puedo ni con uno. No sabía si iba a poder un mes de retiro y aparece 2.
dijo, bueno, pues es para que se vaya a estudiar la maestría en Roma, en el Instituto Juan Pablo II en Matrimonio y Familia. Y ya que sí, es para mí, o sea, pues soy psicóloga. Bueno, pues me solté llorando y me pidieron que hiciera, como parte del retiro, una confesión general. Pues voy con el sacerdote, le aviento todos mis pecados. Pobre sacerdote, recuerdo que, pues así, su frase, cuando me terminé de confesar, fue, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y pues así empezó, me voy a Roma, la bulimia estaba siempre ahí, entonces yo me confesaba de esta bulimia y yo decía, pues es mi cruz, o sea, es mi espina, y yo así de, por favor, Jesús, o sea, quítame esta espina, ¿no? Y le pedí también muchas veces que como San Pablo me tirara del caballo. Hoy entiendo que me ha tirado, pero muchísimas veces, pero que no me daba cuenta y que de verdad sus caminos no son los míos. Y mejor así, gloria a Dios que sea así. Bueno, pues ya, voy a Roma, pues yo dije, bueno, mi hermano bien feliz en el seminario, y yo así dije, bueno, y si Dios me quiere a mí también de consagrada, mi director espiritual, no, no es para ti. Entonces me dijo, termina tu primer año en la maestría y el segundo pues te vas a vivir, a rentar en Italia, o sea, ya como libre laica. Ok. Entonces, bueno, pues, y ahí, pues, yo, la verdad es que sí, con mucha pena lo digo, porque para poder mantener mis atracones desde México, entonces yo robaba de un hilo en los supermercados. O sea, iba con una bolsa, entonces pura comida, de todo, de verdad, no pueden tener idea la cantidad de comida que yo era capaz de ingerir. Y pensar que Dios me va a pedir cuentas también de eso, digo, Dios mío, dame una larga vida para que yo pueda reparar aquí en la tierra. Bueno, pues sí, era bien, pues bien triste, ¿no? Porque pues ya como con más conciencia de la fe, no tan buena doctrina, de verdad, ¿cuánto es importante la doctrina? Eh, Clara, correcta. Pero bueno, pues el caso es que yo robaba y vomitaba y me confesaba, pero ya pues mi vida, pues poco a poquito se iba, gotitas sobre la piedra, se iba enderezando. Y pues este famoso novio argentino me dijo, oye, pues es mi cumpleaños, ¿por qué no vienes? Pues sí, o sea, ya como que ya no iba a tener problemas, ¿no? Pues ya ubicaba qué quería hacer, de haber pasado de no quiero tener hijos, por favor, no, porque van a ser todos traumados cuando estudia Freud y toda la parte del psicoanálisis. Pues ya dije, no, claro que sí, estudiando, o sea, en el Juan Pablo II, matrimonio y familia, pues claro que sí, quiero ser formar una familia y ser mamá. Hago otro máster, pues, como del feminismo, entonces, pues me enamoro también de mi vocación femenina, del ingenio femenino del que hablaba Juan Pablo II, pues teología del cuerpo, como ya muchas bases, pues maravillosas, de verdad, el magisterio que nos deja Juan Pablo II es fantástico. Y bueno, pues voy a su cumpleaños, él vivía de Roma en un pueblito que se llama Civitanova, y entre Roma y Civitanova está San Benedetto del Tronto. Me subo al camión de Roma a Civitanova y al lado de mí se sienta Stefano Cipolloni. Entonces, pues yo lo veo y digo, pero qué hombre tan guapo. Y me acuerdo perfecto que traía una revista donde se veía Brad Pitt y Angelina Jolie. Y él me ve a mí, yo con mi portada en la computadora, con el Papa Benedicto XVI, que le estaba dando la comunión a mi hermano. Él estaba yo todavía como novicio. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues ¿de quién será esta fanática? Y bueno, pues nos conocimos en el camión, así, platicamos así rápido, pero es muy, muy tierno porque la abuela de mi esposo, que en paz descanse, después me platicaba la famosa nona Gina que cuando Estefano se bajó del camión le dijo, nona, conocí a una mexicana y me voy a casar con ella. Wow. Entonces, pues, pues hoy vamos a cumplir 15 años de casados el 8 de noviembre. Entonces, pues termino de estudiar y el problema es que no pude ser como muy fiel. Mi primer cita con Estefano, pues soy ateo y anticlerical y no me gustan los frijoles. Y así como. Entonces, me pregunta, ¿conoces a Enrico Fermi? Recuerden que es la persona más inteligente que conozco. Y yo así, no, es un físico, mi esposo, y Enrico Fermi es un físico italiano muy importante que logra una reacción atómica controlada. Espero no decir algo que después me corrija mi esposo. Pero bueno, seguramente Enrico Fermi es un físico italiano muy importante. Entonces, pues como que no teníamos mucho en común.
pero de verdad fue muy bonito poderle platicar mi historia completita sin sentirme juzgada. Como que, pues no, nunca me juzgó y como muy en paz. Y platicábamos mucho. Yo sí hubiera querido vivir un noviazgo en castidad, pero pues mi esposo no tenía esa parte y yo no fui tan fuerte. Pues ya termino mi maestría y pues ya me confesaba de mi bulimia, ya no robaba, robaba menos, o como Dios me fue quitando cosas, ¿no? De la lujuria, ¿no? De una sexualidad, pues también herida desde un abuso infantil, que es verdad, pero después yo era responsable. O sea, sí puede haber una herida inicial, pero después tú eres responsable. Entonces, repito, atentas a la victimización en la terapia. Entonces, pues también a la parte del robo, como se iba poco a poco enderezando. Y pues nada, ahora sí como dicen, el resto es historia. Nos casamos por el civil en San Benedetto, yo embarazada de mi primer hijo, que también pues para mí era como pues un milagro, ¿no? Porque con tantos años de bulimia yo estaba casi convencida que Dios no me iba a permitir ser madre. Y pues no, tengo dos. Hay una historia muy tierna que cuando mi mamá estaba muy preocupada por mí fue pues con un sacerdote que se llamaba el Padre Nacho, que en algún momento le dijo a mi mamá, no te preocupes por tu hija. El jefe me dice que va a estar bien y va a tener 2 hijos. Y yo esto lo sabía, no, pero decía, pues ¿en qué momento el jefe como que me va a ayudar? Y bueno, pues estoy embarazada, una situación pues bien particular, porque yo trabajaba en México, el trabajo de mis sueños, después de que había hecho estas maestrías, viajando por el estado de Guanajuato, dando conferencias, dando atención, y pues quedo embarazada, entonces me dice Estefano, pues vente para Italia. Y yo, pues es que no me voy si no me caso por la iglesia. Y pues si mi hijo no puede ser bautizado, prefiero que no nazca. ¿Estás loca? Y yo, pues no, o sea, es que sí es bien importante. Bueno, y pues te voy a pedir que me dejes como educarlos en la fe católica, al menos hasta la primera comunión, la confirmación que ellos escojan. Bueno, pues más o menos ahí vamos negociando y me casé por el civil aquí, pero entonces yo otra vez, ¿no? En esta búsqueda de poder sanar eh, este aguijón, pues me caso por el civil, regreso a México y me voy a otra clínica que se llama Ellen West en la Ciudad de México para tratar mi problema. Entonces, pues ya traía una motivación tremenda porque estaba embarazada, pero o sea, imagínate estar embarazada con mi esposo en Italia. Bueno, todavía no era. Ah, no, sí, ya nos habíamos casado por el civil. Mi esposo en Italia y yo en la clínica. Pues así de, pues me tengo que curar y con toda, o sea, un análisis constante, ¿no? Pues así como de, pues pobre de tu hijo, porque ya trae un peso, ya viene este mundo con un peso, como el que si él va a ser tu salvador, el que te va a curar. Entonces, ay, pues sí, a veces como que la psicología te enreda un poquito. Pues nada, mi hijo nace el 21 de agosto del 2008 en México, en León, y, y pues bueno, hay como muchas cosas, pero ya no me puedo detener en tanto detalle porque veo que el tiempo pasa. Y entonces, pues el 8 de noviembre del 2008 bautizamos a mi hijo y yo le pongo el nombre de bautizo también de Pablo, porque se los consagré a Juan Pablo II. Ni siquiera sé si mi hijo sabe que también se llama Pablo, pero bueno, cuando lo bautizaron también le pusieron Pablo, porque además era un problema con el doble apellido, que en Italia solo hay uno, entonces ahí tienen los dos, Cipollone, Osorio, bueno. Y el 17 de noviembre, pues Estefano me dijo, te vienes a Italia. Entonces, pues renuncio a mi trabajo y me vengo, y pues con la bendición de poder ser mamá, ¿no? Entonces yo pensando, pues tengo muchos instrumentos, soy psicóloga, puedo ser mamá, dedicarle tiempo a mis hijos, y también con miedo de no poder tener otro bebé porque supe la historia de una persona con bulimia que no pudo tener un segundo embarazo. Entonces yo así como de, quiero otro bebé, quiero otro bebé. Y pues quería una mujer, de hecho, pues sí, quería una mujer. Entonces, pues mi primer hijo nace en agosto, yo ya en diciembre, otro bebé. Y mi esposo así, basta, o sea, no insistas. Y yo, ay, por favor, por favor. Pues el caso es que el día de mi cumpleaños pues llega mi hija a la existencia, gracias a Dios. Yo soy del 25 de marzo, un día muy importante, el día, un día mariano muy importante de la Anunciación. Y bueno, pues
Mi hija nace el 27 de noviembre del 2009, también en México, y yo me voy con mi panza, o sea, de 37 semanas para que naciera en México, para que pudiera tener los dos apellidos. Y bueno, pues tuve una hemorragia muy fuerte en el parto porque había tenido una cesárea como con muy poco tiempo de recuperación, que la verdad es que yo ni siquiera pensé que era como tan importante, y perdí el útero. Entonces me quitan la matriz, pues creo que tenía como 32 años. Y pues, o sea, recuerdo perfecto, mi esposo en la sala de la cesárea, viendo todo, el ginecólogo, pues que ya era nuestro amigo, porque pues el primero y el segundo, de verdad fantástico. Entonces, pues es que no deja de sangrar, le voy a tener que quitar la matriz. Y mi esposo, recuerdo que fue la primera vez que lo vi, pues emocionándose con lágrimas en los ojos. Y yo me acuerdo así pues el padre Nacho dijo que el jefe dijo 2 hijos, ¿no? Porque además me preguntaba ahí el ginecólogo, ¿quieres que te ligue que te ligue las trompas, no las tubas? Y yo así, no sé si quiero otro hijo. Además, después como si yo quisiera, ¿no? Yo y mi soberbia, si Dios me va a dar otro hijo, pero ya mi respuesta, no sé si yo voy a querer otro hijo. Dijo, por favor, te tienes que esperar 3 años y al final dijo, no, pues queremos que Gaby se pueda ocupar de sus hijos y me quitan la matriz. Y tuve un problema pues ahí también otra vez de depresión, y ahí voy con el psicólogo. Entonces, soy experta en psicología porque estudié psicología y porque he ido con muchos psicólogos. Me recuerdo también una que fue muy dura, en el proceso de la adolescencia muy fuerte, psicología familiar, y fue de verdad una herida que les dejó a mis papás tremenda. Entonces, de verdad, no podemos, si hay psicólogos que nos ven, o sea, estamos tocando terreno sagrado. Y entonces, pues hizo como alianza conmigo. Y hace cuenta que me dijeron, desenvaina la espada y vamos a acribillar a tus padres. Porque así, o sea, es que ustedes no escuchan lo que ella les pide. Y, o sea, fue una terapia tan confrontativa que yo salí fantástica. O sea, yo chocha. Y mi mamá con el corazón destrozado. O sea, no puede ser esta una forma de terapia correcta. Bueno, pierdo el útero, voy con un psicólogo, hacemos el rito para saludar a mi útero, para agradecerle, súper bonito, lloro, pues con técnicas que de verdad pues sí funcionan, ¿no? Que te ayudan. Y le agradezco. Y bueno, pues mi esposo, pobrecito, porque con mis hormonas alteradas, yo así de, pues, o sea, vete. Entonces él pues descubrió como un gran placer en los viajes. Y nos llevó en todos estos años, sobre todo al principio, a viajar por todo el mundo. O sea, que es lo que hace después en su blog, que se llama Viajes y Pianoforte, o sea, Viaggi y Pianoforte, o sea, viajes y piano. Y al principio pues me costaba. Entonces mi hermano sacerdote me decía, pues dale gracias a Dios, tienes tan poquitas cruces que ofrezcas unas vacaciones durmiendo por el suelo o sin baño, pues no es nada. Pero para una bulímica que no haya baño, era una cosa tremenda, tremenda. O sea, hicimos una vacación en camper de 40 días maravillosa, donde empezamos ahí la línea de San Miguel, y pues fue para mí muy difícil tener que vomitar en el baño y comer. O sea, no, de verdad un infierno. Yo entiendo perfecto a quien está sufriendo este problema. Y me apuro más. Bueno, pues esa fue como la primera parte. La segunda parte de mi conversión tiene mucho que ver pues con la emergencia sanitaria. El 2019 fue como un momento de gracia. Entre mi psicología del migrante, terapia de pareja, todo lo que pude hacer para estar mejor, logré un año sin vomitar. Entonces yo decía, ay, gracias, Dios mío. Me recuerdo que voy con mi psicólogo y le digo, oh, y estoy viviendo la vida que quiero vivir. Me voy a Tierra Santa con mi parroquia, mi párroco fantástico, o sea, tus caminos no son los míos. Pues yo me hice catequista y dije, bueno, pues yo me voy a encargar como de darles la fe, yo, mi soberbia, a mis hijos, y seguramente ellos pues van a quererse confirmar. Bueno, pues no ha sido así. El caso es que mi párroco, instructor de buceo, pues yo hago el curso de buceo para estar detrás de mi esposo, y bueno, pues al final, bueno, mi esposo lo busca en el Everest, lo busca debajo del agua a 60 metros y pues es en su corazón. Y bueno, después de la emergencia sanitaria, Italia vive una locura de restricciones, el Green Pass, una locura, de verdad, fue como la punta de lanza de la emergencia sanitaria, ¿no? Empieza en Wuhan y después pues, la primera parte fue Italia, donde empezaron con todas estas medidas restrictivas. Y justamente, bueno, pues en el 2020, a principios del 2020, mi esposo tiene un accidente
ahí suena el piano y pierde las 2 falanges de los dedos. Entonces, pues es un drama muy grande. Pero pues yo ahí con mi psicología, vamos, tú puedes, la leyenda del águila, que es muy bonita, y si alguien después la busca en internet o te mando el link, tú puedes, y nos unió mucho porque pues a mí me tocaba medicarlo y pues, la familia pues junta y yo ya había entendido con muchos de mis errores en la pareja. Después si habrá tiempo se hablará a lo mejor de cómo ayudar a la pareja. Bueno, y el caso es que pues empezamos un proceso muy fuerte de sufrimiento a partir de este 6 de marzo de 2020. Yo decido en noviembre de 2021 con todo, o sea, salen las vacunas, una locura. Tengo que decir que en diciembre de 2020, aquí toda una locura, empiezan a morirse en México. Yo le dije a mi esposo, por favor, déjame irme a despedir de mis padres. Y nos vamos en diciembre, todos aquí encerrados, y nos vamos a México. Y ahí voy por la primera vez a la misa tradicional con mi hermano mayor, que frecuenta la fraternidad de San Pío X, que fue pues quien no cierran las iglesias, dejan el agua bendita, sin cubrebocas, comunión en la boca. Y entonces mi esposo, pues que es así como bien guerrero, ay, pues ¿dónde está la misa anti-COVID? Pues vamos. Y entonces, pues fue la primera vez. Pero yo todavía, pues es que de verdad como que no lo necesitaba. Y decía, pues bueno, pues están, pues sí, como para estos, no es como que no es para mí. O sea, en mi vida yo tenía como todo lo que necesitaba. Y bueno, pues obviamente con el estrés, yo vuelvo a recaer, después de un año de no haber vomitado, recaigo otra vez en la bulimia, pues muy fuerte. Y en noviembre de 2021, para evitar el Green Pass, porque mi esposo fue como muy radical, no nos vamos a vacunar, pase lo que pase, porque pues es muy inteligente, se da cuenta de muchas cosas. Y entonces pues yo tomo la decisión terrible de llevar a mis hijos a que se enfermen de COVID, para que puedan tener, dije, bueno, pues los anticuerpos naturales y para que pudieran tener el Green Pass, que pudieran hacer deporte y que pudieran entrar a la papelería. Y entonces pues mi esposo me dijo, ok, no estaba muy convencido, pero o sea, no es como que me luchó en contra. Y la verdad la enfermedad no fue tan mal, el problema fue como todo el odio en los grupos de WhatsApp, o sea, fue una locura, o sea, porque de verdad en los grupos ponían, queremos que se mueran los no vacunados, que encierren a los no vacunados, o sea, de verdad se habla casi de campos de concentración para los no vacunados. Y pues yo no traía como una fe muy fuerte, o sea, mi vida de oración así. Entonces yo empecé a angustiarme mucho, ¿no? Cuando veía las personas que sufrían, profesores que tenían que dejar su trabajo, y empecé a no dormir. Y no dormí como por 10 días, ni un minuto. Entonces es muy peligroso, ¿no? Todo lo que pasa en el cerebro. Y entonces yo empecé con ataques de pánico y tuve otro brote psicótico. Entonces me desperté a mitad de la noche gritando como loca, así de basta. O sea, yo sentía así, pues que Jesús me decía, pues te tienes que inmolar por la causa, vete a amarrar delante del Palacio Nacional en Roma para hacer huelga de hambre. Yo decía, ¿cómo me pides a mí la huelga de hambre? Pues si sabes que yo no puedo dejar de comer. Pero eso sentía, ¿no? Y te vas a morir. Entonces yo así de, pues es que me voy a morir. De verdad digo, pobre de mi esposo. Porque pues tener que lidiar con una persona desquiciada es bien difícil, ¿no? Entonces pues yo así, es que te tienes que confesar. Pues es que sí, ya hablé con el sacerdote. No es hablar. ¿Te dio la absolución? Pues no. Entonces yo hablaba al sacerdote, pues no lo confesaste. Ay, no. Entonces iba y se confesaba y una locura. Entonces yo ya me empecé a pelear con mi esposo porque así tú estás lleno de odio y yo no quiero aceptar esto. Así de te voy a dejar, no porque no creyera en el matrimonio, porque ya no, o sea, tu odio con el que estás luchando, no porque liga las manifestaciones de los no vacunados, una cosa horrible, de verdad, un infierno. Entonces yo así, yo no quiero, o sea, yo quiero combatir con el amor. Fue de verdad espantoso. Mi hermano, gracias a Dios, mi gemelo, viene a Italia, pues un poquito como a defenderme, ¿no? Porque pues yo hablo mucho. Imagínate, desquiciada, no me paraba. O sea, era así, y entonces con el cambio de horario fantástico, hablaba con México, hablaba con Italia, y según yo dando un mensaje de amor, pero completamente fuera. Entonces voy con la psiquiatra y yo le decía, soy psicóloga, sé que no estoy bien, me tienen que dormir. Y pues no sé por qué no me dormían. Entonces, pues me daban me pusieron un suero, me daban unas gotitas, es que era que me hubieran puesto una inyección de Valium y así, apáguenme.
Entonces me costó mucho, por eso fue con más días. Y al final, bueno, pues mi esposo, pues obviamente también lastimando mucho a mis hijos, porque hablaba incoherencia y media, dice, solución, te vas a México. Pues me voy a México. Entonces yo todavía no quiero estar Navidad sin mis hijos. Y así de, ok. Entonces yo paso Navidad 2021, me voy a México en enero de 2022, empezaba el año 2022, el año de la purificación de mi familia. Y entonces pues ahí voy con mi hermano tradicionalista, el mayor, el que yo le había dicho a Dios, ¿por qué no te llevaste a este de sacerdote? Pues también iba a tener su misión muy fuerte en mi vida. Entonces iba a misa con él, entonces pues me hablaba de muchas realidades de la iglesia de las que tú hablas, de los que ven tu canal también, pues por él te conocí. Y bueno, pues regreso a Italia porque me habían hablado, yo estaba tramitando toda la legalización de mi título en Italia, que es imposible, que tenía que presentar un examen el 1 de marzo. Entonces dije, bueno, pues tengo que regresar. O sea, yo me fui despidiéndome de mis hijos así, no sé cuándo regrese, necesito tiempo. De verdad, pobres, o sea, porque pues una persona que no está bien, la regla es, el que sufre, hace sufrir. Entonces yo no estaba bien y regresé en febrero, antes de mi examen, y pues ya cuando llegué, pues me doy cuenta que mi hija no estaba bien porque no estaba comiendo. Entonces empieza pues el vía crucis más grande de mi vida. Ver un hijo que sufre, pues las mamás que lo viven lo saben. Y pues para mí era así como pues es una maldición, ¿no? O sea, yo que no puedo, entonces imagínate la locura, porque pues yo entro como con mi psicología, tenemos que llevarla a un hospital, le tienen que dar medicamento, yo todavía estaba medicada, yo tomé un año antipsicótico, entonces yo todavía medicada, voy con mi hija, nos hospitalizan en abril de 2022 y pues sí, fueron 15 días esa Pascua, pues tratando de vivir la unidad a Cristo, pero así como que no podía respirar del dolor de ver a mi hija así. Entonces, bueno, pues grupos de oración, pedí a mucha gente que me ayudara y de verdad la oración es bien fuerte. Mi párroco maravilloso hizo pues misas de la comunidad para pedir por mí y pues empezaba el camino de purificación, de misericordia de Dios. Y bueno, pues ha sido, quien lo vive lo sabe, y entonces pues, vuelvo con el psicólogo. Yo ya había vuelto con el psicólogo para decir que pues a lo mejor no me quedaron secuelas del brote que tuve, entonces él me aseguraba de no, estás pensando bien, hablas con lógica, tranquila. Y al mismo que le había dicho, pues estoy viviendo la parte feliz, mejor de mi vida, le digo, estoy viviendo la peor pesadilla, el peor infierno. Y pues sí, fue un camino bien largo, porque después fue una clínica en Umbria, pues pensando que eso la pudiera ayudar, pues la clínica fue peor. De verdad, como Dios nos protegió muchísimo, porque pues hubo conductas muy fuertes de autolesionismo, de verdad muy fuertes. Si yo hoy pues no platico la experiencia del suicidio de un hijo, porque Dios y las oraciones me evitaron ese gran dolor. Pero seguramente no es por mérito mío, como bien saben de mi historia. Y de verdad, pues ahí mi esposo, con la fuerza que tenía, solamente él, porque bueno, pues estuvimos todo junio en Todi, él pues ya se había encontrado un piano para tocar, donde jugar tenis, natación, y yo pues así como que no podía, pues, también por el medicamento, ¿no? Porque el medicamento pues al final es una droga que te duerme, ¿no? Que te quita como los picos emotivos. Entonces, pues yo como que no podía arrancar. Y compramos un perrito, o sea, yo tratando como todo lo posible para poder ayudar. O sea, ves a una hija que no reacciona, que se te está yendo, que se te está consumiendo. Y mi hermano, el tradicionalista, me dice, si alguien te dijera, lleva a tu hija en India, paga $500,000 para que se cure, ¿no lo harías? Y pues claro, o sea, lo que sea necesario. Empieza a rezar el rosario otra vez todos los días. En algún momento lo había hecho. Es gratis, vas a ver. Y conságrate a María, vas a ver. Y yo así de, bueno, pues como que cuando estás en la turbulencia, pues como que no puedes, ¿no? Y bueno, pues ya pues seguimos como luchando. Esa era, o sea, estábamos en modalidad sobrevivencia. Mi hijo, obviamente, pues un adolescente necesita pues mucha disciplina, con mucha firmeza y mucho amor.
pues ni amor ni disciplina. Entonces mi hijo pobrecito, pues lo que podía hacía, y pues tratando pues de contener, vives en una emergencia constante, ¿no? Y si no se había cortado, y si no, o sea, de verdad era una locura, que no quiero entrar en detalles, pues sobre todo por ella, porque si lo ve, pero las mamás lo saben bien. Y lo saben bien, la locura, las horas para que comiera. Sí, no. Bueno, entonces, en todo esto, en agosto, acabando de salir de la clínica, mi esposo siempre tratando, pues también él como muy proactivo, vamos a Grecia, pues vamos de vacaciones, pierde más peso mi hija, llegamos con el COVID, pues esta situación de la pandemia dividió a las familias, porque las familias, pues que los que se vacunaban y los que no se vacunaban, entonces mi esposo como que se autoexcluyó, un poquito nos pusimos como en modalidad de, pues somos como nosotros 4 contra el mundo, fue como muy difícil. Y entonces pues tuvimos que pedir ayuda a mi suegra, que de verdad tengo una familia política maravillosa, que me han acogido como hija. O sea, en la psicología del migrante soy muy afortunada. Pero pues estamos en una modalidad en la que no alcanzas como a ver quién te ayuda y quién... Y entonces en agosto me habla mi hermano, que me dice que mi mamá se estaba muriendo porque tuvo una disección de la aorta. Y me dijo, pues vente para que te alcances a despedir de ella. Y yo estaba con mi hija en el hospital con la sonda. Estuvo 14 días, la segunda vez, mi hija estuvo 2 veces la sonda. Estuvimos como 3 veces hospitalizadas. Y entonces dije, es que no me puedo ir ahorita. Y no es porque yo fuera de gran ayuda, digo, no me puedo ir. Y después dije, pues es que si se muere mi mamá, mi hija se va a quedar con mucha culpa de que por ella yo no estuve en el funeral de mi mamá. Pues mi mamá se está muriendo, mi esposo, pues vete a México, me voy con mi hermano sacerdote, que pues así rezamos el rosario, de verdad el rosario, qué oración tan poderosa. No se muere mi mamá, yo regreso el 29 de septiembre del año pasado de México, pero vomitando de un hilo, o sea, con una bulimia tremenda y además con una culpa, porque mi hija no comía. Entonces tú imagínate, yo llevarla al hospital a que le pusieran con la sonda el alimento artificial y yo vomitando, o sea, no te puedes imaginar qué dolor, qué angustia. Bueno, pues entonces siempre mi hermano, conságrate a la Virgen. Y yo sé, ¿quién se puede consagrar ahorita a la Virgen? Son 33 lecciones, haz el método de Montfort de consagración. Y bueno, pues dije, déjame ver, porque además yo de septiembre al 20 de febrero que empiezo la consagración, pues yo no arrancaba. O sea, yo estaba en la cama hasta las 4 de la tarde. Y mi esposo, qué amor, él hacía todo solo. O sea, mi hija llegaba, mamá, levántate, son las 4 de la tarde. Y pues todavía con medicamento, porque no podía. Y jamás mi esposo me reprochó nada. Oye, ya levántate, nada. Y él solito, porque no pide ayuda. Entonces, de verdad, o sea, quiero hacer como el reconocimiento a lo que él hizo y cómo Dios iba tocando su corazón, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en Toy en la clínica, que llegamos a una iglesia con un cuadro de San Miguel y me dijo, yo sufrí mucho cuando perdí mis falanges, daría mis 2 brazos por ver a mi hija bien, y con los ojos llenos de lágrimas. Bueno, pues entonces 20 de febrero, con muchas dudas, segura de que no iba a poder, me descargo la aplicación de Conságrate, del Movimiento Lazos de Amor Mariano. Y bueno, pues este video se lo voy a mandar también a Wilson Tamayo, que ha sido de verdad para mí pues un grandísimo apoyo lo que han hecho. Wilson Tamayo, porque él fue quien da las clases, sí, pero este movimiento de Lazos. Excelente. Entonces voy a poner el link. Yo le aconsejo a las personas, conságrense. Es un pequeño curso de teología, pero bajo el manto de María. Entonces, pues sí, conságrense. Y como muy claro, ¿no? Con cosas, María es corredentora, porque participa en la redención. Entonces, como donde hay mucha confusión, o sea, para mí fue como muy, muy claro esta. Entonces, pues yo arranco con mi consagración el 20 de febrero, dije, pues no voy a poder, pues así con mi hija que hay más o menos, gracias a la fuerza de mi esposo, a la gracia de Dios, y pues empiezo una lección a la vez. Y entonces, pues mi esposo me dice, bueno, pues yo, o sea, no puedo acercarme a esta iglesia, se da cuenta de muchas cosas de las que no quiero entrar en detalle, de las altas jerarquías de la iglesia. Y entonces,
pues me dice, pues encuéntrame un sacerdote que no esté vacunado. Yo le puedo andar preguntando a los sacerdotes, oye, ¿tú te vacunaste? ¿Tú no te vacunaste? O sea, pero pues la gracia de Dios, encontré dos bien santos y bien buenos. Entonces, pues yo le dije a este sacerdote, oye, me quiero consagrar. Muy bien, muy bien. Un sacerdote pues no estuvo como muy de acuerdo, así como pues son cosas antiguas, no vale la pena. Pero yo sentí en mi corazón, pues sí, me voy a consagrar. Y entonces pues empecé con las lecciones y como poco a poco, de verdad, o sea, fides et ratio, o sea, era mucha lógica. Y entonces la apuesta de Pascal, Dios existe, pues apuesta mejor a que sí, te conviene. Y cómo se iba mejorando mi vida. Y siempre mi hermano, ¿no? Como Pepe Grillo, pues lleva a tu hija delante del Santísimo. Y en un momento de gracia, pues mi hija me dice, pues sí. Y empieza todos los días, antes de llevarla a la escuela, pues yo iba teniendo más fuerza, dejo los medicamentos, creo que más o menos era diciembre ya. Entonces iba teniendo más fuerza. Mi psiquiatra muy buena, porque los medicamentos van dados y van quitados. Atención, porque también se desarrollan dependencias de los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos. Y entonces, pues íbamos todos los días 2 minutos. Y yo, como hacía las lecciones de la consagración, pues me estaba así como en el Tabor, delante de Jesús de Eucaristía, y pues así hay una frase, una historia bien bonita que platican de un niño en una turbulencia. Y entonces está el niño en la turbulencia en un avión y pues todos con crisis de pánico, ataque histérico porque pues caen las mascarillas de oxígeno y este niñito pues bien tranquilo, jugando con sus cochecitos. Y entonces la azafata, cuando pasa la turbulencia, se le acerca al niñito y le dice, oye, pues es que platícame, ¿por qué estabas tú tan tranquilo? Y entonces el niñito le dice, pues es muy fácil, el piloto del avión es mi papá. Entonces, pues, todas estas son ahora cosas como de la consagración. Entonces yo empecé a decir, pues, el piloto es mi papá. El piloto es mi papá. Dios es el piloto de mi vida. Pues en paz. Pues en paz. Y entonces, pues poco a poco, mi hija iba estando mejor. De verdad, con muchas experiencias, pues, de su primer noviecito o cosas que a lo mejor como mamá, si pudieras, se las pagarías para que tuviera una experiencia en ese momento en el que más lo necesita, que no puedes no ver que es Dios. Entonces, esto me permite, escuchándote a ti, porque pues al final como que el algoritmo te vuelve a ser un poquito monotemático. Entonces, pues yo estaba llenando de cosas de Dios, ¿no? Y de lo que abunda tu corazón, habla tu boca. Entonces, pues yo con mi esposo, pues hablaba mucho también de esto. Y él se iba dando cuenta, no podía no verlo, como pues María iba cambiando todo. Y entonces, el 25 de marzo, mi cumpleaños, 2022, me consagro a la Virgen. Termino las lecciones, el sacerdote hace una misa maravillosa. Y más me pregunta, ¿quieres que haga la misa en latín o la misa en español? No sordo. Y yo, no, pues ya van mis hijos, va mi esposo, no sordo. Y mi esposo, yo quiero ir solo a la misa en latín. Le hablo al sacerdote, no, la misa en latín. Y pues fue muy bonito porque la hizo privada para nosotros. Solamente mi familia estuvo ahí. Excelente, qué bello. Y de verdad, pues hablándole a mi esposo de que la consagración que ella hace también es como si la estuvieras haciendo tú. Porque los dos, con el sacramento del matrimonio, forman una sola carne. Y es también para sus hijos. Bueno, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Pues, y cómo ha sido avanzando y avanzando. Entonces, pues nada, mis hijos ahí van. O sea, mi hijo pues trae sus crisis adolescenciales, no se ha querido confirmar, mi hija se confirma en mayo. Mi esposo me dice, ¿quieres ir a Tierra Santa en junio? Y yo, no quiero ir a Tierra Santa. O sea, y así es que no lo puedo creer. Pues fuimos toda la familia, fue un viaje maravilloso, porque mi hija pudo comer muy tranquila. Estuvimos los 4 pues ahí en Belén, muy diferente de lo que había vivido con la parroquia en el 2019, pero pues también siempre de la mano de Dios, estilo mi esposo, que está en vías de conversión. Entonces, pues nada, estuvimos ahí en Tierra Santa, hicimos el Vía Crucis juntos, mi esposo y yo.
Entonces, cómo también su vida de oración iba cambiando y cómo iba tomando también su papel, porque yo le dije así, tú eres el jefe de la familia, tú, y es una gran responsabilidad. O sea, Dios te va a pedir cuenta también de nuestras almas. Entonces, pues, ¿cómo la metemos? Y entonces la apuesta de Pascal, ¿y si es verdad? Bueno, pues el caso es que él, pues ya también como San Miguel, que había hecho su obra, María, que yo me consagro, pues aceptó que voy a ir a misa todos los domingos. Y empezamos también la devoción de los 9 viernes del mes. Y ahora también, pues rezamos un misterio las noches. Y entonces, pues tratando también como de dar pues, gloria a Dios, de poner mi gotita. Sí, los problemas no se han ido, o sea, mi hija ha tenido recaídas, pero tú ya aprendes también a sufrir diferente. O sea, yo fui así a postrarme delante de Jesús y por primera vez no le dije sana a mi hija. Hice la oración de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, que pueda yo aceptar tu voluntad. Y entonces pasaba eso y mi esposo, bueno, pues vamos a la procesión del 15 de agosto, la fiesta de María de la Asunción. A las 4:30 de la mañana salimos porque la procesión era a las 6 con el alba, con el amanecer, en rito antiguo, en latín. Qué bien. Entonces yo decía, bueno, pues, y pues como de verdad nos ha ido dando muchas gracias, porque en un inicio yo decía, es que yo quisiera ser pues psicóloga, yo quisiera ayudar a las personas con lo que tengo y pues ya como más consciente, después de que me consagro a la Virgen, cuando me hablan del infierno bien clarito, que ya no se habla del infierno, pues del sufrimiento también con la raíz en el pecado, o sea, todo de la mano de María para llegar a Jesús, pues es que este es un tesoro que yo tengo que compartir. Y pues hago la traducción de las 33 lecciones. Hay un canal en Telegram que se llama Consagrazione di Montfort. Con las traducciones se oye mi voz simultánea de las lecciones, de las 33 lecciones. Y hay unas personas que se van a consagrar, pues ya. Creo que ahorita hay como 28 personas en el canal. Digo, pues aunque sea una. Y otras personas también me dicen, oye, pues es que también queremos la de San José. Pues ya también ya arranqué con la consagración a San José. Y pues lo último es pues mi esposo le digo, conságrate a San Miguel, ¿no? Y hiciste toda la línea sagrada, estás escribiendo este post, conságrate a San Miguel. Y entonces pues hacen la misa y él pues hace su acto de consagración a San Miguel, vamos. Y le dije, pues quiero ir con Padre Pío, que es uno de los grandes psicólogos. Voy a terminar este testimonio, clase de psicología, con una frase de Padre Pío. Entonces voy con Padre Pío. Yo ya sabía, tenía ya la idea de querer dar mi testimonio, de querer dar un mensaje. Entonces decía, bueno, pues es que necesito, pues tal vez un correo profesional. O sea, no mi cuenta privada, pero algo que ya hable como de lo que quiero ser. Y entonces hablando con esto, pues mi esposo con su fuerza, ok, pues ya tienes el dominio psicoterapiacatólica.com. Y el logo, pues ya tengo tu logo, es la cruz con la letra psi griega que representa a los psicólogos. Y yo, no, es que la cruz puede ser como de cualquier protestante, tiene que estar María. Y entonces empezamos un poquito ahí, bueno, pues que si la cruz de la medalla milagrosa, porque está la M con la cruz, pero la psi no entraba. Pues al final hay un logo hermoso con el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María y la letra psi abajo. Y la escrita Salus Animarum. Entonces, pues está este proyecto. Me voy justamente ayer, porque de verdad ha sido un corre de gracias, con muchísimas otras experiencias que no alcanzaría a contar, pero como de verdad del sufrimiento hay una gracia. Me rompí la rodilla y yo quería hacer una peregrinación de Macerata a Loreto, a la casa de la Virgen. Y dije, pues no voy a poder porque tengo la pierna rota. Pues mi esposo llega al quite, pues te llevo yo. Entonces él me llevó los 32 kilómetros, era un poquito más corta, empujando la silla de ruedas. Entonces, de verdad... Él todavía, Gabriela, todavía no está convertido, no se ha bautizado a la fe católica. No, él era bautizado, no estábamos. Ya él siempre fue católico, que no sabía esa parte, creo, no sé si lo escuché.
No, no, es que no, o sea, no lo especifiqué, o sea, porque él se declaraba ateo y anticlerical. Pero él era bautizado católico. Sí, 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 son como muchos de los de ahora. Qué bien, qué bien. ¿Y ya No, no, convalidaron el matrimonio también con la iglesia? ¿Cómo? ¿Ustedes ya convalidaron el matrimonio con la iglesia? Pues yo creo que, o sea, yo creo que, porque al final yo hablé con un sacerdote, le dije, mira, él no va a comulgar, pero le digo, tú libremente te estás casando, o sea, no es, o sea, yo soy un testigo, ¿no? Como sabes bien, como el sacramento del matrimonio, entonces, dijo, tú estás aceptando por amor hacer esto, entonces tu matrimonio es válido. Perfecto, eso ya lo hicieron por la iglesia, exacto. No, no, pero cuando nos casaron el 8 de noviembre del 2008, que ese día bautizamos a mi hijo y nos casamos por la iglesia. No, no, o sea, todos los sacramentos. Sí, esa parte no la tenía clara y no estaba seguro si la audiencia lo sabe, por eso quise hacerte la pregunta. ¿Perdón? No sabía si la audiencia lo tenía claro, por eso quería hacerte la pregunta. Sí, sí. Bueno, pues sí, tenemos todos los sacramentos y bueno, pues esto es lo que yo quiero platicar, pues voy a dejar mis datos. Si puedo ayudar a alguien con todo mi corazón, de verdad. Oye, gracias, Gabriela, porque el mensaje, y creo que va a ser el título del programa, si Dios lo permite, pero cómo el sufrimiento nos lleva a la santidad, algo así vamos a colocarle, porque es un tema controversial en cierto sentido, porque la gente no entiende lo que uno quiere decir con eso. Pero es necesario, no por más bienestar que uno tenga, y Dios te va a dar bienestar porque Dios quiere que estemos bien, pero a la misma vez quiere el bien mayor para nosotros, que es la santidad. Y a veces, por eso los santos, y se supone que nosotros hagamos ayuno, mortificación, penitencia, y nada de eso es placentero. Uno a veces le da hambre, uno no, ay, hoy es viernes, yo quería comer carne, no puedo. Mañana hice tal promesa, quiero dormir en el piso, voy a hacer tal cosa, voy a levantarme más temprano a orar. Todo eso son sacrificios. Por eso a veces los protestantes lamentablemente malinterpretan lo que San Pablo quiso decir en la Biblia cuando decía que mis sufrimientos le dan lo que le falta a la cruz de Cristo. Y a lo que se refería era a esa participación que tenemos que tener nosotros. Porque la cruz de Cristo es perfecta, completa y plena, pero no puede entrar en mí si yo no doy de mi parte. Y esa parte la tengo que dar de la misma forma que Él se dio todo por mí. Y Él se dio todo a través del sufrimiento. Entonces, si Él se da a mí a través del sufrimiento, yo también me entrego de vuelta a Él a través del sufrimiento. Y la Virgen María también lo hizo. Todos los santos pasaron por sufrimientos, unos más cruentos, otros menos, pero todos pasaron por sufrimiento. Y creo que el mensaje que nos das hoy, Gabriela, es el que tenemos que pasar por estos sufrimientos, pero pasarlos con Cristo. Sin Cristo no se puede, es imposible. Y entender que el Señor tiene un plan mayor para nosotros a través de ello. Yo te agradezco el tiempo, el testimonio, todo lo que nos hablaste de la psicología, porque fue importante. Y yo invito a la audiencia que por favor comparta este testimonio, porque creo que va a abrirle el corazón y la mente a muchas personas que lamentablemente, es triste decirlo, pero por mala teología y malos conceptos psicológicos y malas ideas que hay allá afuera, con todo este relativismo que vivimos, positivismo y el bienestar, y vivimos en un mundo ahora que todo es tan fácil, que de verdad, el concepto de sufrimiento no lo aceptamos, no queremos sufrir. O sea, inclusive uno ve iglesias por ahí que se promueven, pare de sufrir, Dios no quiere que sufra, y eso no es cierto. Como tú bien lo mencionaste, no está en la Biblia en ningún lado, dice que Dios no quiere que suframos. Y pues bien importante eso, las apariciones marianas, no hay un solo vidente que la Virgen no le prometiera sufrimientos. A toditos los videntes, uno mira las historias, a Lourdes, a Fátima, ¿cómo se dice? En La Salet, a todos, ella le dice, te van a perseguir, los van a calumniar, estás dispuesto a sufrir por los pecadores, ese es el mensaje del cielo, ese es el verdadero amor, el que lo entrega todo hasta el bienestar, por el próximo, por el prójimo y obviamente por Dios. Así que te lo agradezco, Gabriela. Te voy a dar unos minutitos para terminar y con eso nos despedimos. No, ya, les quiero pedir perdón porque de verdad fue muy largo, pero es que como que había demasiadas cosas que decir, discúlpenme. Quiero terminar con una frase del Padre Pío, un gran psicólogo que no sabía que tenía el título de psicología. Sí. Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar más a Dios. Excelente, Gabriela, Dios te bendiga, de verdad que sí, Dios bendiga a toda tu familia. Yo le envío un saludo a tu esposo, espero conocerlo algún día. Y pues nada, nos seguimos manteniendo en contacto. Yo voy a compartir los enlaces que Gabriela me va a enviar y más información sobre su apostolado y todo lo demás en los comentarios en la descripción del video. Así que búsquenlos y estén pendientes a eso y por favor tengan en sus oraciones a Gabriela y a toda su bella familia. Como muy bien lo dijo, todavía hay esas pruebas y las van a ver siempre. Este servidor también las tiene. La gente a veces piensa que uno vive una vida perfecta y no.
Todos tenemos caídas, todos tenemos pruebas y momentos tristes y hay que pues simplemente aceptarlos y cogerlos con amor, aceptarlos con amor y ofrecérselos a Dios. Pues nada, Gabriela, te agradezco una vez más el tiempo y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.